Buenas noches, no sé si me escuchás, nuestro invitado de hoy, Jorge Rashid, acaba ¿Qué de tal, ingresar. Juan? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal, Solamente Jorge? Edgardo puede someterme a mi cuarto Zoom del día con tanta impiedosidad, tortura, que lo emparenta a lo peor de la historia argentina. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo le Muy van bien, las... Jorge, con muchísimo gusto de escucharte. Y Igualmente. extrañando mucho otro tipo de encuentros que hemos solido ¿Qué va a tener. ser? Nos falta una gran tenida en 90 días. Ah, bueno, eso ya es parte de la intervención tuya. En 90 días nos volvemos a En 90 encontrar. días. Sí, señor, más o menos, por ahí andaremos, ¿eh? Por ahí andaremos, Ricardo. Bueno, me alegra mucho escucharte, porque yo sé que, digamos, vos no tenés una bola de cristal, pero tenés un nivel de información y de formación para hablar de estas cosas Sí, que dan indudablemente, bueno, autoridad. ahora lo vamos a explicar, vamos a ir a una nueva normalidad, pero en 90 días, obviamente, vamos a estar en buenas condiciones, ¿eh? En buenas condiciones con el dolor cargado sobre nuestras espaldas, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿cómo están ustedes? Es un placer para mí, aunque estoy muy cansado, les aviso. Estoy sumamente cansado porque vengo de dos, tres Zoom. El último fue una clase que di en la maestría de Rosario, así que venimos de coste. Pero cuando Eduardo me dijo a las 8 le dije, sí, Edgardo, si vos me lo pedís, estoy. Estoy, ahí estoy. Acá Muchas estoy. gracias. Y si me desmayo en el medio, ya saben a qué se debe, digamos. Es el problema, la fragilidad de los jóvenes esa, Jorge. Y sí, pero también es cierto que antes los encuentros eran más lindos, terminaban con un vino y un choripán y esas cosas, y ahora, viste, te someten a esto que es casi invivible. ¿Qué va a ser? Bueno, Bueno, vamos a Vamos a ir generar empezando. condiciones para que la pase bien, sobre todo en las condiciones virtuales, para que, bueno, bueno. y si les parece, vamos a arrancar Esta reunión está siendo grabada. esta nueva conversación sobre la coyuntura política, que, bueno, el día de hoy contamos con un invitado, si se puede decir, de la casa, un amigo que es Jorge Rashid, Jorge que es médico sanitarista actual, asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, docente de la Universidad de Lomas de Zamora y un militante peronista de a todas horas, que bueno, tenemos el lujo de contar con él en la charla de hoy. Y bueno, para ir rápidamente y ya abrir la charla, quería darle la palabra a Edgardo Moca, quien va a iniciar el encuentro, así bueno, iniciamos el dinamismo de la charla y contamos con un Jorge pleno. Adelante, Edgardo, y cuando quieras podés arrancar. Bueno, yo quería asociar la presencia de Jorge en esta reunión, la presencia central de Jorge en esta reunión, porque Jorge suele venir, pero hoy es nuestro invitado principal, con el acontecimiento cuyo recordatorio hicimos ayer, con el acontecimiento del 16 de septiembre de 1955. Eh, por alguna razón, a través de los encuentros en el WhatsApp y de cierto clima que uno percibe, este 16 de septiembre está cargado de una especie de luz nueva, de luz histórica, de percepción de que el acontecimiento que recordamos ayer es un acontecimiento que de alguna manera asoma a la luz después de una sistemática oscuridad sobre su ser. Ayer con distintos compañeros y compañeras reconstruimos lo que fue el enorme silencio que rodeó uno de los acontecimientos más terribles, no solo del país, sino en términos que exceden largamente nuestras fronteras. Porque nuestra plaza principal, la plaza de más poder simbólico, la plaza del 17 de octubre, la plaza del 25 de mayo,
lo que después serían las plazas de las Madres, fue objeto de un bombardeo inédito, porque los bombardeos de ciudades que se conocen son bombardeos de tropas extranjeras, de tropas que están librando una determinada guerra. Y en este caso fue un bombardeo cobarde, un bombardeo hecho por institutos del Estado argentino, por gente a la que el Estado argentino le pagaba para cuidar su seguridad. Y yo creo que la iluminación que tuvo este 16 de septiembre tiene que ver con la sensación de que todavía la Argentina no terminó de cerrar las cuentas sobre ese acontecimiento. Con muchas personas hablé ayer sobre la experiencia de una cosa de la que yo me enteré cuando era niño y mi papá me llevó por primera vez al centro. Vivíamos bastante lejos del centro, y me explicó, mira, esos agujeros que hay en la pared son el bombardeo, haría 4 años que había ocurrido lo que ocurrió. Y después de eso quedó como una referencia histórica, enseñada que fue por mi papá, y nunca más en todos los años de la escuela primaria y en todos los años de la escuela secundaria y en mi paso ya de mayor, de grande, por la universidad, nunca fue un tema, nunca fue una información, nunca fue un dato, nunca fue un análisis, nunca fue una búsqueda de la verdad, de por qué había ocurrido semejante hecho. Entonces yo creo que el momento en el que estamos viviendo, cierta proliferación de discursos violentos, de discursos negadores, de discursos que borran de la imagen al otro, que no reconocen al otro, no le reconocen dignidad. Estoy hablando especialmente de la terrible campaña de la que a veces no somos del todo conscientes porque la vivimos y la militamos, pero no tiene parangón con muchas otras situaciones argentinas. E incluso no tiene parangón con la vehemencia de la lucha política que se desarrolla hoy en otros países. En Argentina hay como una especie de cuestión no saldada, y que me apresuro a decir debe ser saldada con política, debe ser saldada en paz, deben ser saldadas con argumentos. Tenemos que tener mucha fuerza para evitar que nos lleven a un terreno que no es el nuestro, que no es el que nos lleva a la victoria. El terreno nuestro es el terreno de la razón, el terreno del espíritu de unidad nacional, el terreno del deseo que nuestro país pueda ser en tiempos lo más pronto posible, lo más rápidos posibles, un sitio como lo fue en otros momentos de la historia, un sitio acogedor para las personas que vienen de otros países, con capacidad de dar trabajo, con capacidad de asegurar paz. Entonces, el homenaje a los más de 300 muertos y a los centenares y miles de heridos de esa jornada, la mayoría de ellos ajenos totalmente a cualquier acontecimiento político, se cruza hoy con un encuentro con el querido compañero y amigo Jorge Rachid. Jorge Rachid es un hombre de siempre del movimiento nacional, del peronismo, del movimiento nacional, y es un hombre que dedicó su vida a la pelea por la libertad, a la pelea por la defensa de la nación, por la defensa de la justicia en el país, y lo hizo desde siempre desde las banderas del peronismo, aún pasando por circunstancias sumamente críticas con la realidad del peronismo real. Yo quiero decir que Jorge Rachid renunció a un importante cargo en un gobierno para el que fue designado por el peronismo, me refiero al gobierno de Menem, en el año 1989, y que en el momento en que el presidente Menem decidió virar en la dirección de someter al peronismo a la condición de un agente de los planes del imperio para nuestro país, renunció en forma inmediata, y renunció en forma pública, y renunció en forma argumentada. Y mucho pasó desde ese momento,
y muchas cosas pasaron donde cada uno de nosotros atravesó vicisitudes de las más diversas, y por supuesto eso no elude el hecho de haber cambiado de punto de vista sobre distintas cuestiones, pero Jorge es uno de los compañeros cuya trayectoria hay que mirar para saber que los cambios deben ser entendidos, explicados, discutidos, pero nunca pueden ser argumentos para la defección, argumentos para pasarse al bando que más conviene desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la plata, desde el punto de vista de cierto, entre comillas, prestigio, y de que hay que sostener las banderas, como diría el general, caiga quien caiga. Entonces es un honor, lo hemos invitado a Jorge para hablar de su trabajo, que es un trabajo muy importante, porque Jorge está, como decía Juan, en la primera fila de la lucha de los médicos y de los científicos para frenar el virus, y porque además Jorge es un hombre conocedor de la cuestión del sistema de atención médica, y seguramente, aunque no lo hemos conversado previamente, tendrá opiniones que serán de mucha utilidad para nosotros sobre esta nueva propuesta que está girando a iniciativas de nuestra vicepresidenta, nuestra jefa, Cristina. Es un tema que necesitamos conocerlo porque está de por medio la salud de los argentinos y argentinas, y especialmente la salud de los sectores más frágiles de la sociedad, que en esta situación, como lo ha revelado la experiencia terrible de la pandemia, a todas las privaciones que sufren en su condición le suman la dificultad del acceso al recurso más básico, que es para un ser humano la salud. Así que esto era todo lo que yo le quería decir, y propongo que Juan pase a presentar a nuestro orador central. Bueno, gracias, Edgardo. Te escucho en la lejanía, Juan. No sé si todos te escuchan bien y yo te escucho mal, pero yo prácticamente no te oigo. No, te decía que ahí me tenés que escuchar bien. Ahí un poco mejor, no muy bien, pero... No, decía que está de más hacer una presentación ante tamaña previa, y bueno, creo que lo hice antes. Jorge, si te parece, podés comenzar en la charla de hoy, donde la idea es básicamente tocar esos temas que van desde el análisis de la pandemia hasta todo este último tema que giró en las últimas horas sobre la unificación del sistema de salud. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias. No le crean a Edgardo, que es mi amigo, siempre es muy generoso conmigo, así que no le crean demasiado. Pero bueno, yo estoy muy, muy contento, pese al cansancio, de estar acá con ustedes, de poder charlar, discutir, reflexionar en esta búsqueda que tenemos siempre de encontrar las puntas del ovillo a una situación que, si no pasa en principio por un análisis internacional, no tiene contexto. Por lo tanto, creo que lo primero que tenemos que decir, que la crisis sanitaria que puso la pandemia develó la crisis civilizatoria que había naturalizado el conjunto de los pueblos de la Tierra, todos, sufriéndolos, denigrando la condición humana, denigrando la naturaleza, naturalizando la muerte. Y cuando digo esto, estoy hablando desde el calentamiento global, con la desertización de la tierra, la tala del bosque nativo, la utilización de los tóxicos, agrotóxicos, hasta la muerte de 24.000 personas por día que mueren de hambre en el mundo. Y yo lo dije, creo, no sé si acá, pero lo vengo repitiendo, porque es un dolor fuerte que uno tiene de que hace 10 años promedio mueren 24.000 personas en el mundo por día, de los cuales 8.000 son niños, y nunca se declaró una pandemia del hambre. Y a mí me parece eso espantoso. Desde el punto de vista humano, es la degradación, es realmente
la invisibilización de la condición humana que tenemos que recuperar, y quizás sea uno de los principales elementos que nos deja esta pandemia. Una simple molécula, menos que un bicho. Ustedes saben que la molécula no es un bicho. Un bicho se reproduce, la molécula se reproduce solamente si nos parasita. Por lo tanto, una molécula pudo poner en evidencia la fragilidad de algo que parecía absolutamente pétreo, la armada invencible de los fondos de inversión, los medios hegemónicos, las bolsas de valores, las empresas, los fondos de inversión buitre, los estados mismos fuertes sufrieron el colapso a partir de una molécula. Esto, si no fuese por el saldo trágico, sería hasta una obra selecta de Shakespeare, la verdad. Ni Otelo, ni Hamlet, ni nadie hubiese descrito mejor la degradación que puso en evidencia la pandemia. Claro que no todos la ven, no todos la relatan porque no conviene, pero nosotros tenemos que ser capaces de pasar la lupa sobre los temas centrales de una situación geopolítica sumamente difícil y dramática que hoy tiene, por ejemplo, a los 7 presidentes del mundo más supuestamente importantes reunidos durante 3 días para definir lo que sería Potsdam y Yalta de este tiempo. Están definiendo la nueva Guerra Fría. Están definiendo los campos de batalla y las áreas de influencia. Están definiendo los recursos naturales y están definiendo el mapa internacional que van a intentar crear a partir de la pandemia. En una nueva Guerra Fría, el enemigo ya está elegido, se llama China, y esto ha producido y está produciendo en estos momentos que estamos reunidos acá una conmoción mundial muy fuerte, porque ese bloque se tiene que reunir 3 días, porque ya la alianza estratégica de Estados Unidos y Unión Europea se ha roto a partir de la terminación del gasoducto Nord Stream 2. Ustedes dirán, esto tiene poco que ver con la medicina. No, ahora voy a llegar al barrio. No se hagan problema, yo siempre llego al barrio. Empiezo por lo internacional, pero llego al barrio. El gasoducto entre Rusia y Alemania ha roto el equilibrio de esta alianza estratégica, y que indudablemente también la había roto antes la publicación de la revista Lancet sobre las bondades de Sputnik, cuando se le cayeron los contratos de AstraZeneca y Pfizer a la Unión Europea, porque encontraron el doble o el triple de precio en Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón e Israel, y desabastecieron al mercado europeo, que llevó a allanar esas empresas y que hizo que la Unión Europea, los campeones del libre comercio, igual que Estados Unidos, cerrasen sus fronteras a los insumos de producción de vacunas y a las vacunas, lo cual nos trajo problemas a nosotros con AstraZeneca, como les voy a explicar más adelante, a partir de que no llegaron los microfiltros a México para poder producir el fraccionamiento de los 22 millones de vacunas nuestras. Esto, por eso digo, la geopolítica, la política internacional, es quizás el elemento más importante para poder ir analizando cómo se está dando hoy el mapa mundial, y que pasa hasta aquello que produjo la molécula, que es parar todas las flotas de las 7 flotas más importantes que tiene Estados Unidos en el mundo, entre ellas la 7ª flota en el mar de allá del Pacífico profundo. La pararon porque se le infectaron absolutamente los 5.000 tripulantes de los portaaviones. Fíjense ustedes qué cosa maravillosa produce una molécula. Bueno, esto que parece como un chiste, no es un chiste. Hoy está en disputa el mar de la China, la ruta de la seda,
la ruta del Ártico que ha inaugurado Rusia y China por el casquete polar nórdico, esa ruta nueva que ahorra casi la mitad del viaje en barco a los productos y abarata, obviamente. Todo esto está produciendo un nuevo mapa mundial, en el cual la Argentina, de una manera u otra, está inmerso en las políticas. Y estas políticas tienen que ver con el globalismo financiero continental de Wall Street, los fondos de inversión buitre, en especial BlackRock, Vanguard y MNL, que tienen una incidencia directa en la determinación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de decir que las vacunas chinas y rusas en América Latina son un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en qué campo de batalla estamos metidos? Entonces el globalismo financiero continental de Wall Street, apoyado por esos fondos buitres, con el mascarón de prueba que es Pfizer, compite con el globalismo financiero internacional operado por la banca Rothschild, Soros y Stiglitz. También está la Argentina ahí jugando en el medio, haciendo equilibrio con aquello que nos enseñó Jauretche, de que no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Este es un gran desafío. Este es un gran desafío. El colonialismo es un detalle no menor cuando analizamos este proceso mundial que nos lleva a estar integrados multipolarmente o nos lleva a ser definitivamente colonia. Y cuando hablo de esto estoy hablando de aquello que la molécula produjo en todos los países del mundo cuando hizo rejerarquizar los estados y hiriendo al neoliberalismo, perdón, que estoy un poco atragantado de tanto hablar, hiriendo al neoliberalismo en sus dos bases teóricas. Por un lado, la base teórica del Estado mínimo al servicio del capital privado, que fue herido cuando todos los estados del mundo, todos los países del mundo, rejerarquizaron al Estado como planificador estratégico de las políticas públicas, ordenador social y financiador de las políticas, en especial en salud. Para que ustedes tengan una idea, el 99% de los 137 laboratorios de investigación que produjeron vacunas fueron financiados por los estados. El 99%. Los estados financiaron la investigación. ¿Por qué tienen las patentes los fondos de inversión? Porque el Estado puede llegar a la definición de la vacuna, pero no puede producirla. Y la producción se hace con dinero, y el dinero lo tiene un fondo de inversión como BlackRock, que tiene de 6 a 8 o 9 billones de dólares, que si fuese un país sería el cuarto país del mundo de Producto Bruto. Esto es lo que... En eso estamos inmersos. En eso estamos inmersos. Entonces, ¿qué hizo la molécula? Hizo que los estados fuesen rejerarquizados y que el Estado asumiese su rol de ordenador social, desplazando al mercado, herida para el neoliberalismo, que marca la necesidad del Estado mínimo al servicio del capital privado. Nadie hubiese pensado hace 2 años que Angela Merkel o Macron se iban a quedar con empresas del Estado, ni que los italianos iban a privatizar servicios públicos, ni que el mismo Trump iba a imprimir 4 veces y media su base monetaria para darle de comer a 36 millones de desocupados en Estados Unidos. Este es el mundo. Este es el mundo en el cual estamos nosotros viviendo, pero esa misma molécula también le hizo entender a los pueblos del mundo la necesidad de recomponer, en términos generales, no digo totales, por eso digo que son heridas, no son derrotas, la solidaridad social compartida frente al egoísmo individualista, egoísta, que propone el neoliberalismo como una de sus bases teóricas, meritocrático y absolutamente que lleva a la diáspora social y que propone un éxito hoy sin un mañana posible.
Esto es el neoliberalismo en su estado puro, que hoy se está transvistiendo en el mundo como las derechas más duras que podamos encontrar a lo largo de la historia, que han promovido desde Estados Unidos, pero también desde otros lugares, la conformación de elementos, partidos y gobiernos absolutamente filonazi, como la excursión del señor Stephen Bannon por Europa, creando la Escuela Movimiento en Italia, promoviendo la definitiva separación de Inglaterra con el Brexit, fortaleciendo los gobiernos de derecha en Bulgaria, Rumania, Polonia y Hungría, y además fortaleciendo a Le Pen y a la Liga Norte Italiana, y acá obviamente en América Latina, no porque sea importante Stephen Bannon, porque es simplemente una herramienta, creando el Grupo de Lima, destruyendo el UNASUR, gestando los golpes parlamentarios, el lawfare, y cuando esto no tuvo éxito en Bolivia, gestando los golpes militares. Son aquellos que le entregan el guión a nuestra derecha más recalcitrante, que hoy expresa las formas más violentas de sembrar el odio y generar una confrontación con las políticas sanitarias de nuestro país. Dicho esto en pocas palabras, porque podríamos hablar horas del mapa geopolítico, en la pandemia en nuestro país tuvimos dos guerras que sabíamos que teníamos que librar. Con la pandemia tuvimos dos ventajas. Una ventaja que la protagonizó el pueblo argentino, que fue derrotar en primera vuelta, sin dar lugar a recuperación, sin anestesia, en el primer round, sacándolo del ring al gobierno neoliberal. Algunos decían 8 puntos nada más, como quejándose. No saben la épica que eso constituyó a nivel mundial desde el punto de vista de lo que significa haber echado un gobierno que intentaba reelegir después de 4 años de gobierno apoyado por todo el neoliberalismo del mundo, incluso económicamente, como sabemos, a partir de la deuda otorgada por el Fondo Monetario Internacional y los sectores buitres dominantes. Eso fue una ventaja. La segunda ventaja fue que nos pudimos enterar 2 meses antes y construir el mapa interactivo de salud que nos permitió ir siguiendo la molécula en sus variantes desde China a Europa y de Europa a Norteamérica y cuando llegó a la Argentina. En ese proceso pudimos construir 2 cuestiones que ya sabíamos que eran el inicio de una guerra de reconstrucción. Porque todo el mundo se fija que el ministerio había pasado a secretaría. En realidad eso es una disminución fundamentalmente del 25% del presupuesto, pero nos habían dejado 2 epidemias. Una epidemia del dengue, que nunca había pasado de Corrientes, Entre Ríos para abajo, y el dengue produjo 57.000 casos reportados en 4 años y casi 3.000 muertos. Y una epidemia de sarampión, que el país había sido declarado libre de sarampión en el 2006, y que por dejar de vacunar, que después encontramos 1.400.000 vacunas de sarampión vencidas, se nos murieron niños. Pero encontramos también que no teníamos estadística de los muertos, de haberle sacado a los jubilados y pensionados y discapacitados los medicamentos gratis, en personas que tuvieron que elegir entre comer y comprar medicamentos. Si comían, se morían de la enfermedad porque no tenían los medicamentos, y si compraban los medicamentos, se morían porque el debilitamiento del cuerpo lleva a no poder enfrentar la enfermedad. Estamos en la misma, un proceso criminal, y por eso cuando Edgardo hacía, digamos, ese fallido el 16 de septiembre por el 16 de junio, que lo nombró 4 veces, porque en realidad son los prolegómenos del 16 de junio al derrocamiento del 16 de septiembre. Fue un proceso que se inició en el acto terrorista más importante en la historia argentina. Ese acto terrorista tuvo como consecuencias directas algo que Perón se había negado en el año 51, que es entrar en los acuerdos de Bretton Woods del Fondo Monetario Internacional. El plan Presbich, lo primero que hizo en el año 56,
fue justamente entrar en el Fondo Monetario Internacional. Y en el año 57 derogar por decreto, con una constituyente falsa, que no fue convocada y que se derogó por decreto, la Constitución de 1949, la primera constitución social, como bien saben los abogados de América Latina, que es la que eliminó derechos. Después dejaron el artículo 14 bis, que como sabemos, nadie lo cumple, nadie lo hace cumplir, nadie le importa nada, y figura ahí para que nos divertamos creyendo que es una constitución que tiene algo que ver con los seres humanos. Esto no es un dato menor, porque esto fue el primer intento de tratar de desmontar el modelo social solidario, la cultura sanitaria, porque ahora vamos a hablar dentro de un rato, como me pidió Edgardo, de lo que significa un Plan Nacional de Salud. Por lo tanto, hay que hacer un buen diagnóstico, porque si no, un tratamiento no sale de la nada, no sale de haber ideado un tratamiento sin haber hecho un diagnóstico y sin haber puesto sobre ese diagnóstico los factores que desencadenaron esa enfermedad. Pero cuando nos asomamos a la guerra pandémica, reconstruimos el sistema sanitario argentino. Trajimos 6 barcos de China, 42 vuelos, pudimos construir 4 veces y media las UTIs, seguimos abriendo UTIs, porque esto no se acaba rápidamente, y empezamos a tocar los picaportes de las vacunas por mayo del año pasado. Esto que estoy diciendo parece una película. Nosotros estábamos preparados para 2 guerras, lo que no estábamos preparados es para la tercera guerra que nos plantearon. Nos plantearon una guerra infame, una guerra como el bombardeo de la Plaza de Mayo del 16 de junio, una guerra contra las políticas sanitarias. Y las políticas sanitarias son sagradas. En ningún lugar del mundo la principal oposición política del país, con presencia parlamentaria, con presencia ejecutiva en gobernaciones y en municipios, que quiere ser gobierno, ataca las políticas sanitarias y pone de rehén a 45 millones de argentinos, porque en otros países del mundo el ataque, con las mismas consignas que usan estos personajes acá, son grupos filonazis, grupos extremistas, grupos marginales o libertarios que levantan esta bandera. Ni siquiera los partidos de derecha más fuertes de Europa se atreven a atacar las políticas sanitarias. Ni siquiera. Porque las políticas sanitarias son para el conjunto de la población. Y porque hay un momento del antagonismo que debe tejer puentes, porque si no tejen puentes, no son adversarios políticos, pasan a la categoría de enemigos. Por lo menos yo los llamo enemigos. Aquellos que atacan las políticas sanitarias buscando excusa desde el primer momento, cuando atacaron la cuarentena, porque el nivel de adhesión al gobierno nacional había llegado al 80%, y después dijeron que era la cuarentena más larga del mundo, duró exactamente 59 días. La cuarentena duró, compañeros, 59 días. Ustedes saben que medimos la movilidad social por los teléfonos celulares. Ustedes saben que tenemos los principales matemáticos del país, desde Kohlenblit a Jorge Ayala, hasta Ezequiel Álvarez, hasta Willy Durán, todos trabajando con nosotros en la gobernación de Axel Kicillof. Nos reunimos periódicamente y nos enteramos nosotros de los cálculos. Por eso, como bien decía Edgardo, no somos predictores, ni somos Houdini, ni somos magos. Somos personas que estudiamos lo que está sucediendo en la pandemia, la evolución de la pandemia, que nunca es una foto, siempre es una película. Nunca es una foto. Son películas. Y les voy a dar un dato más, trágico. El 17 de febrero, cuando se anunció la presencialidad de las escuelas, la nueva excusa, porque nosotros los del campo nacional y popular no discutimos los instrumentos, discutimos la educación, sobre todo en términos pandémicos. A ninguno de nosotros se ocurriría llevar a nuestros nietos o nuestros hijos caminando a la escuela en la Franja de Gaza. Sin embargo, los llevamos a la calle donde está el virus.
Hoy tenemos 44 chicos en terapia intensiva en el Hospital Garrahan. 17 de febrero. 17 de febrero, compañeros, ese 17 de febrero se inició la presencialidad en las escuelas. Ese 17 de febrero anunciamos, gracias a los virólogos, gracias a los bacteriólogos, a los matemáticos, a los sanitaristas, a los epidemiólogos, que iba a venir una catástrofe sanitaria. El 1 de marzo había 56.000 muertos en la Argentina. Un año y pico de pandemia, 56.000 muertos en la Argentina. Pedimos en ese momento el cierre de fronteras. Incluso atacaron Formosa, que cuida 400 kilómetros de frontera y tiene a Clorinda ahí frente a Asunción, tratando de evitar la entrada de los virus de Manaus y de Inglaterra, como entraron finalmente, pero esos 400 kilómetros fueron bien custodiados por la provincia de Formosa, hasta que una jueza le dijo que tenía que levantar el aislamiento preventivo para entrar en la provincia, porque era que cooptaba las libertades individuales. La provincia de Formosa en el año 2020 tuvo 1 muerto, o 10 muertos, perdón, 10 muertos. Hoy ya tiene 340 muertos. Gracias a esa medida. Por otro lado, otro juez permitió la entrada de 87 personas retenidas que no tenían PCR en Paso de los Libres. Le dijo, no, pueden entrar si la Argentina, la Constitución Nacional, que dice que somos un país, obviamente, siendo parte de esto. Y otro juez les dijo a los médicos que teníamos que darle dióxido de cloro a los pacientes internados. Entonces, ese 17 de febrero, que yo lo pongo como fecha, marca que los 56.000 muertos del 1 de marzo, 3 meses después, son 84.000 muertos. Prácticamente la mitad de lo que tuvimos en un año, en 3 meses. Porque no es la presencialidad de 3.500 burbujas, además que explotadas, sino que es la movilidad. 4 personas supremas en sus casas que no van a trabajar, le indican a millones de niños, padres y abuelos que vayan a las calles donde está el virus. Esto sucede solamente en Macondo. Y no sucede solamente porque hay Macondo, sucede porque hay un Estado al cual le entregan las llaves a quien gana las elecciones de Balcarce 50, pero que está colonizado en la justicia, en el Parlamento, en las finanzas, en la economía, en lo mediático y en el círculo rojo. Por eso cada vez que alguien quiere mover, el gobierno quiere mover un solo ladrillo del edificio colonial, se desata una guerra nuclear. Uno dice, ¿cómo pueden reaccionar así? ¿Pueden reaccionar así por 2 jueces que queremos que vuelvan a su fuero natural? No son 2 jueces, es un edificio colonial absolutamente destinado a impedir el éxito del gobierno y cuya principal política hoy en la Argentina es cuidar la vida de todos los argentinos. Por eso el tema de las vacunas es un tema no menor, es un tema que hoy ubica a la Argentina en el número 24 en provisión de vacunas, en el número 16 en inoculación, que estamos sobrepasando incluso la inoculación de países muy importantes, cuando hay 130 países que no tienen vacunas y cuando hay 10 países que acumulan el 75% de la vacuna. Volviendo al mapa geopolítico, algunos dicen que Biden se volvió peronista porque quiere bajar las patentes. Y en el tema de las vacunas hay 3 guerras. 3 guerras. La primera guerra es una guerra geopolítica. Como ya les dije, Estados Unidos no quiere nuevos jugadores en el espacio de su patio trasero que venimos a hacer nosotros. No los quiere. Las vacunas chinas y rusas significa un posicionamiento que no están dispuestos a soportar. La segunda guerra es la guerra de las farmacéuticas. La guerra de las farmacéuticas implicó, por parte de los medios de comunicación de todo el mundo,
que la vacuna rusa fuese rusa, la china china, la india india, la cubana cubana, y las demás fuesen Moderna, Pfizer y Johnson Johnson. Y AstraZeneca, inglesa. O sea, las marcas contra la invisibilización del Oriente, podríamos decir. Esto no es casual, esta es la guerra de las farmacéuticas. Ninguno de ustedes ni yo entramos a una farmacia y decimos, deme una tirita de ácido acetil salicílico, todos decimos, deme una aspirina. La marca instalada. Dentro de poco vamos a entrar y vamos a decir, deme un tafirol, en vez de decir, deme un paracetamol. Y así sucesivamente van instalando el tema de la marca, porque este es un negocio de miles de millones de dólares año a año, porque el SARS-CoV-2 vino para quedarse, como cualquier otra enfermedad respiratoria que la vamos a dominar, pero va a tener necesidad de vacuna todos los años. O 2 años. La noticia buena que tengo para darle es que quizás alguna de las vacunas, en especial la Sputnik, pueda tener 2 años de producción de anticuerpos. Y esto es muy buena noticia. Desde el punto de vista de las finanzas también, les puedo asegurar. Y el tercer nivel de guerra es el nivel de guerra de las patentes. Las patentes fueron creadas por la delantera del neoliberalismo, de Reagan-Thatcher, de los años 90, cuando modifican la Organización Mundial de Comercio y se crea en el ALADI este tipo de cuestión que acá lleva a la constitución de un ente autárquico que se llama ANMAT, que no es casual, porque fue manejado por la farmacéutica. Fue manejado por la farmacéutica. Entonces los medicamentos que entran de Estados Unidos, Europa, Japón e Israel entran prácticamente sin tener que pagar el derecho de todo el tiempo que lleva la certificación de un medicamento. ¿Por qué? Porque si viene de esos países que son tan importantes. ¿Y sabe lo que hace la FDA de Estados Unidos? Envía medicamentos que autoriza para la exportación y no los autoriza para el uso interno, lo cual tiene a los pueblos, obviamente, de conejito de las Indias. Y esto que yo les digo ha traído juicios notables que están todos ocultados, desde Merck Bidón hasta Pfizer, que tiene juicios por muertos en África por vacunas de niños. Esto obviamente no está publicado, les puedo mandar la información. Esto lo conocemos todos, yo me dedico a la producción pública de medicamentos, entre otras cosas que tengo, además de tocar el violín y hacer equilibrio, hacer alpinismo. Digo como un chiste para distender un poco, pero la verdad es que el tema de que los medios hayan dejado de ser de medio de comunicación se explica. Miren, cuando yo denuncié Pfizer, lo hice con plena conciencia de que me estaba metiendo en un berenjenal, porque sabía la información, sabía lo que dijeron verbalmente. Obviamente no se puede demostrar, pero uno puede plantearse políticamente decir la verdad. Después se supo, porque el contrato de Pfizer con Brasil demuestra que Brasil declina los derechos soberanos ante cualquier juicio que pueda desencadenar ciudadanos brasileños contra la vacuna Pfizer. Cualquiera, aunque sea por negligencia de Pfizer. Esto lo dice el contrato, lo pueden buscar, está en Google. Además lo dice el New York Times, que la extorsión de Pfizer sobre los países ha hecho que no solamente sea un proceso de extorsión, sino que fuese además un proceso que ha incumplido los contratos vigentes, como pasó con Chile, como pasó con Uruguay, como pasó con Brasil, por ejemplo, o como pasó con Europa, donde a Pfizer le allanaron los laboratorios de Biotech, que es la empresa asociada a Pfizer, en los Países Bajos, en Bélgica, en Alemania y en Francia. Tampoco sale publicado acá, o sale muy chiquito, hay que buscarlo con lupa. Esto pasó cuando Pfizer incumplió los contratos en Europa. La revista Lancet, que es una revista del siglo XIX, una revista de referato,
una revista importante que tiene auditores externos para las notas, pero que tenía la misma información que teníamos nosotros de Sputnik, y hacía ya 2 meses que habíamos autorizado Sputnik, cuando se caen los contratos de Pfizer y AstraZeneca, porque esos países que le nombré compran a 34 y 32 dólares, o mejor dicho, euros, el frasco, cuando la Unión Europea había comprado por 3.000 millones de euros, 300 millones de frascos a 14 euros, y consiguieron entonces el doble, le vendieron a ellos. Por eso Israel terminó primero. Como diría Edgardo, si estuviésemos en un bar, yo y vos, compartiendo un choripán, ¿cómo diría? Israel puso la tarasca y le dieron la vacuna. Se llevaron toda la vacuna. Y los ingleses también. ¿Quiénes son los países? Encontraron 30 millones de vacunas en Italia listas para ser contrabandeadas al Reino Unido. ¿Ese es el primer mundo que me habla? ¿Nosotros somos periféricos de eso? ¿Pero qué hizo la revista Lancet entonces? Dijo que la Sputnik era buena. Se fueron todos los países hacia Rusia. Obviamente Putin, más contento que perro con 2 colas, los recibió volando y nos pidió perdón a nosotros diciendo, mire, tengo que rediseñar la producción. Voy a tardar 4 o 5 semanas de tardanza para rediseñar. Otro efecto negativo para nosotros. ¿Por qué? Porque no le alcanzaba con Corea del Sur, con China, con India y con Rusia para producir. Y ahí sale el tema de la producción hacia terceros países, entre los cuales está Richmond, que por suerte ya ha entregado las muestras de las 500.000 dosis que ya están terminadas y se mandaron a Gamaleya porque la primera vez hay que mandarla para control de calidad allá. O sea que ya están listas las primeras 500.000 dosis, para fin de mes se distribuirán, por la semana que viene, la primera partida de 500.000 dosis que va a fabricar Richmond en la Argentina, que van a ser 500.000 por semana, 2 millones por mes, pueden llegar a 5 millones, y cuando inaugure la planta nueva, va a producir 500 millones al año, la que está construyendo, que va a ser en enero o febrero. Mientras Max Biens está produciendo el antígeno de AstraZeneca que manda a México y que tuvimos esa dificultad, y que son 150 millones de dosis. Fíjense ustedes la importancia, sobre todo los que sean comunicadores. El año que viene, el 2022, América Latina va a tener los 600 millones de habitantes de América Latina van a recibir vacunas que va a decir Industria Argentina. Las Sputnik y las AstraZeneca. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde viene la capacidad que tiene la Argentina para producir vacunas? Vacunas produce hace mucho tiempo. Desde Carrillo en adelante produjimos vacunas. El 50% del calendario vacunatorio habitual, obligatorio y gratuito, lo producimos acá. Pero además, Cristina Fernández de Kirchner en el 2003 inauguró la primera planta productora biotecnológica de anticuerpos monoclonales, que fue el invento de César Milstein, que lo tuvo que terminar en Inglaterra por haber sido echado por la Revolución Argentina de Onganía, por los procesos de dictadura cívico-militares. Pero además, Cristina Fernández de Kirchner abrió un programa que acabamos de volver a abrir, que se llama Programa Raíces, donde hemos recuperado 1.200, en aquella época, 1.248 científicos desparramados por el mundo, productos de la echada no solamente de la dictadura cívico-militares, sino de los Chicago Boys, los Cavallo Boys y los Macri Boys. El mismo Macri que decía que teníamos heladeras dando vuelta en el espacio. Yo les pregunto, ¿cuántos países en el mundo, y perdonen que me desvío un poquito, yo me voy a la banquina, después vuelvo, como las ovejas cuando van a la veranada, ¿vio? Que a veces se van de la ruta y vuelven, porque van los perros y le muerden los garrones. Bueno, ¿cuántos países del mundo ustedes creen que tienen satélites? 2 satélites y un tercero para mandar, y estamos desarrollando el vector tronador para mandar al espacio. Yo les pregunto a ustedes, y nos preguntemos todos, ¿qué pasaría si mañana Google se enoja con todos nosotros y nos corta Google? No podríamos estar haciendo esto.
¿Tendríamos plan B? Claro que tendríamos plan B. Con los satélites nuestros tendríamos plan B. Como está haciendo China el desarrollo de su propia nube. Tendríamos plan B, por lo menos para estar comunicados entre nosotros o en Latinoamérica. Bueno, ¿cuántos países tienen radares triple D? ¿Cuántos países fabricaron en 90 días, 120 días, los kits serológicos y moleculares para el SARS-CoV-2? Nosotros con el Instituto del Eluar y con el CONICET. ¿Cuántos países produjeron duplicación y cuadruplicación de respiradores o pusieron en marcha 4 fábricas de respiradores que hoy estamos exportando? Y nos dicen subdesarrollados. Vamos, muchachos. Cuando nos dicen subdesarrollados es porque nos quieren aplastar nuestra capacidad soberana de tomar decisiones y de desarrollar nuestro país como debe desarrollarse la patria en función de nuestros intereses, los intereses no nuestros personales, sino del pueblo, en función de asomarnos al siglo XXI, que es el siglo del conocimiento. Todos los colonialismos intentan apropiarse del conocimiento. Por eso el tema de las vacunas no es un tema menor, y por eso el tema de la redefinición del sistema de salud no es un tema menor, es un tema de soberanía. Pero antes de llegar a esto, quiero decirles que todas las vacunas son importantes, las tres bases biotecnológicas sobre las cuales están construidas las vacunas son importantes. Las vacunas de CanSino, la vacuna de Sinopharm, la vacuna Sinovac y las otras 6 vacunas chinas, más las vacunas indias, más Sputnik, más la Sputnik Light, pero no, la Sputnik Light y la Sputnik no, sino la soberana, están producidas sobre base biotecnológica de atenuación del virus de corona. La Sputnik y la de Oxford son la misma base biotecnológica. Se asientan en un vehículo que se llama adenovirus, ADN, que hace de vehículo de penetración en el sistema inmunológico y que lleva proteínas y genes del coronavirus para dinamizar la producción de anticuerpos. Se hace en el caso de la vacuna rusa con 2 adenovirus diferentes que amplía la producción de anticuerpos, y en el caso de la de AstraZeneca con un solo ADN. Pero estas vacunas fueron ya probadas en 2 epidemias. La epidemia del MERS, de las enfermedades respiratorias de Oriente, que era la que hace 8 años hacía que todos veamos a los chinos y a los japoneses con barbijo y nos reíamos y decíamos, ¿te acordás, Edgardo, que decíamos, qué exagerado que son los chinos, mirá, para no resfriarse, se ponen el barbijo? No, habían tenido la epidemia de la enfermedad respiratoria de Oriente, epidemias gravísimas, que acá no nos enteramos porque vio la información acá, tiene que ver con Susana Jiménez, pero también fueron utilizadas estas vacunas en el ébola, donde se murieron miles de africanos, pero como son negros tampoco le importó al mundo, solamente algunos países fueron solidarios ahí. Entonces, esas 2 vacunas, la de Astra y la Sputnik, tienen la misma base biotecnológica. Pero ¿cuál es la diferencia? Tiene una pequeña diferencia nomás. El adenovirus que usan los rusos es humano, y el adenovirus que usan los ingleses, como no podía ser de otra manera, es de chimpancé. Por eso les gusta a los gorilas más la de Astra que la de Sputnik, porque el chimpancé los convoca. Bueno, dicho este chascarrillo, la otra plataforma, la tercera, es la de Moderna, Johnson y Pfizer, también buenas vacunas de última generación que usan una extracción de biotecnología del ácido desoxirribonucleico, ARN, y con eso construye por nanotecnología una vacuna semisintética de altísima dificultad de contención, porque es inestable. En el caso de la Pfizer, la más difícil de todas, porque tiene que estar a 80 grados centígrados bajo cero, lo que hace difícil cualquier tipo de traslado. Imagínense en el África trasladando la Pfizer a 80 grados bajo cero, o acá en la Argentina mismo, cómo llegamos a Andacollo, Las Ovejas, Butarranquil, Huinganco, digo, en mi provincia
de adopción. Jorge. Sí. Ahora llego. Ya llego al barrio. No, antes de que llegue al barrio, y tampoco quiero que se canse antes de llegar al barrio, porque la verdad es que... No me canso. Me causa mucho pudor interrumpir una gran disertación que creo que No, metele nomás, Juancito. Pero quería tocar no solo el tema de los pormenores del sistema integral de salud, sino algunas cosas que fueron emergiendo en el chat y que tienen que ver con esta intervención tan lunga en conocimiento que hizo usted. Hay una cuestión que habló usted en relación en este juego geopolítico de las patentes. Y hay una cuestión que surge a las claras, que es en qué condiciones políticas o económicas está el Estado argentino para revitalizar la producción pública de medicamentos, en esta necesidad, si se quiere, de insertar precios testigos en los medicamentos de mayor difusión en un mercado que, como usted dijo, está completamente oligopolizado. Después hay una cuestión vinculada a la nueva normalidad o a la nueva normalidad en la cual van a estar insertas próximas pandemias, como dijo la vicepresidenta. Y ahí hay un carácter que le quería preguntar a usted, ¿qué carácter ve usted de estas nuevas pandemias? ¿Si van a ser nuevas pandemias con este mismo espíritu o nuevas pandemias intermitentes, como dijeron algunos intelectuales? ¿Será que vamos a tener 4 horas más? Con las dos que me hiciste son 4 horas más, ¿eh? No, lo pregunto, porque por ahí, para que pueda intervenir usted... ya vamos ahí, a las 2. Y lo demás... No, un segundito, que quería decir... ¿Hay otra más? No, que por lo general hacemos estas preguntas para que no solo usted las pueda ir desarrollando, sino para que ir facilitando las intervenciones de amigos y amigas. Yo ya termino, mira, en 15 minutos. En 15 minutos termino. En 15 minutos termino, así no los canso y pueden preguntar todo lo que quieran. Miren. Adelante. Para llegar al tema de las dos preguntas, están relacionadas, aunque no les cueste creerlo, están relacionadas. Cristina lanzó esto que estamos trabajando hace muchos años. Lo estamos trabajando en el Instituto Patria Salud, lo estamos trabajando en la Fundación Soberanía Sanitaria, lo estamos trabajando en el Frente Ciudadano de la Salud, lo estamos trabajando con el Frente Sanitario, es decir, muchos colectivos de salud lo estamos trabajando porque esto tiene un diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene que ver con el neoliberalismo, tiene que ver con la destrucción de los paradigmas carrillistas de la salud. El paradigma carrillista de la salud es el paradigma del fortalecimiento de la salud, donde los médicos no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver los médicos. El mejor plan de salud, dijo Carrillo, y yo comparto, es agua corriente y cloaca. Y después dijo que los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la pobreza, la miseria y la exclusión social. Y después dijo algo que tiene que ver con las vacunas, lo dijo en aquella época. Si los avances científicos tecnológicos en el campo de la salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. Este es el paradigma de la salud que nosotros defendemos, llevamos adelante y vamos construyendo en la medida de lo posible. Pero hace 50 años, 45 años, después de la dictadura militar del 76, y fundamentalmente en los 90, se produjo el ataque despiadado sobre los modelos solidarios de salud y también de educación, de la mano de un instrumento del G7 que yo les dije que está reunido hoy 3 días seguidos para definir el mapa mundial. ¿Cuál es ese instrumento? El Ministerio de Desarrollo Social del G7, que se llama Banco Mundial. Así como el Ministerio de Economía se llama Fondo Monetario Internacional, así como el Ministerio de Defensa se llama OTAN, así como tiene un parlamento que no sirve para nada que se llama Naciones Unidas, y así como tiene un tribunal para juzgar a los negros que se llama Tribunal de los Haya, porque nunca va a juzgar a ningún blanquito. Y tiene una Organización Mundial de Comercio que nos fija los precios y defiende sus patentes con los fondos buitres. Este es el gobierno global, no lo vota nadie, pero ahí está. Entonces, dicho esto, si no identificamos el enemigo, no sabemos contra quién estamos peleando,
Y si yo no identifico la patología, yendo al campo específico de la medicina, ¿cómo voy a proponer un tratamiento? Y algo que hemos discutido con Edgardo cuando nos reuníamos con Zaffaroni en aquellas tardes de la nueva Constitución. La Constitución de 1994 tiene un solo artículo referido a la salud y habla de los consumidores. O sea, introduce el mercado en la salud. La salud es un derecho humano esencial. La salud es aquello con lo cual nacemos y con lo cual nos desarrollamos, y hay que vertebrarlo a partir de su fortalecimiento. Y ese es el paradigma de la salud carrillista. ¿Cuál es el paradigma de la salud liberal? La cronificación de las enfermedades y la atención de la enfermedad. Yo tengo un dicho muy viejo ya, porque hace muchos años que lo digo: el sistema nos necesita enfermos y crónicos. No nos quiere ni muertos ni sanos, porque muertos y sanos no le damos de comer. ¿Sí? Entonces, esta traslación de un lugar al otro del paradigma se va naturalizando en la cultura sanitaria de los pueblos, y así es como entra la escuela express, y hoy la educación privada parece que es lo excelso, las prepagas parece que son la panacea de la salud. Las dos mentiras. Las dos mentiras. Y vamos a lo concreto. En esa misma Constitución se fragmenta el sistema de salud de la Argentina, provincializando y municipalizando los sistemas de salud pública, lo cual permite la tercerización de servicios en los lugares más pobres, que no tienen recursos para sostener el hospital. O se transforma el elefante blanco deshabitados, o se transforman en lugares de lucro con la tercerización de los servicios. Pero en los años 90 se produce, así como se produce lo de la FJP, porque lo de la FJP era un diseño estratégico del Banco Mundial. Afectaba la seguridad social en su concepto básico de la solidaridad, que son 3 patas. Miren, si quieren algunos anótenla, son muy sencillas. El que más gana aporta por el que menos gana, el más sano por el más enfermo y el más joven por el más viejo. Y vienen por el sistema de reparto y lo quiebran. Le dejan al Estado los más viejos, los más enfermos y los que menos ganan, los más pobres, y después dicen el Estado no funciona. ¿Vieron que no tiene recursos? Se llevaron los recursos con la FJP. No le perdonan a Vudú, a mi compañero Vudú, a mi amigo Vudú. Pero ese plan era un plan estratégico, porque 2 años después continuó con las ART. 14 de julio del 1994, 24.241, ley de FJP. Julio de 1996, ley 24.557, ley de riesgo de trabajo. Entre las dos constituían un universo cruzado, porque se cruzan los universos, de aproximadamente 12 a 13 millones de compatriotas. Tercer paso era el Seguro Nacional de Salud manejado por los bancos. ¿Les gustó? Este era el plan estratégico, lo sabemos, conocemos, estudiamos estas cosas. En aquella época sacamos libros, miren, sacó el libro Recalde de la segunda década infame, sacó el libro Mario, bueno, no me va a salir, sí, hasta Daniel Musnik de Clarín, hasta el mismo que escribe en Clarín sobre seguridad social, hasta yo saqué un libro del genocidio social neoliberal, sacando los números de la afectación del sistema de seguridad social y los números de lo que significa ese saqueo, en los cuales participó el grupo Clarín cuando hizo alianza con Goldman Sachs, donde tributan los fondos de inversión BlackRock, Vanguard y MNL. Digo para que cuando se lean Clarín sepan de qué están leyendo, digamos. 50% del grupo Clarín es de Goldman Sachs. Bien. Entonces, cuando uno plantea esto, dice, ¿y cómo era el diseño ese? Era un diseño estratégico, porque el enemigo sabe hacia dónde va. Entonces produjeron 2 hechos o 3. Primero le sacaron la recaudación a las obras sociales. Pasó a la FIP.
porque los negros no pueden manejar la guita, ¿vio? Se la roban. Si son negros, se la roban. Y si son pibes chorros, como el título del juicio de Milagro Sala, si son pibes, son negritos, son chorros, ¿qué van a hacer? No pueden ser otra cosa. Por eso le ponen esos títulos. Le sacaron la recaudación. Le bajaron la recaudación un punto. Cavallo diciendo, va a bajar un punto. No era un punto. Era un punto de 7, lo cual era el 14,57. Entonces, en vez de 7 fue 6. No era un punto. Era 14 puntos, casi un 15% le bajaron la recaudación. ¿Para qué? Para crear empleo. Ya sabemos cómo terminó. 21% de desempleo. ¿Y después qué hicieron? De la mano, les voy a tocar el alma a algunos, pero perdónenme. Firmado por el Chacho Álvarez, el decreto 446 del año 2000 de desregulación de las obras sociales, que permitió la intrusión de las prepagas al sistema, vaciando de contenido justamente el descreme que se había producido en los AFJP. Esta es la historia. Entonces hoy, para ir haciendo la corta para que Juan no me pegue, el 91% de la inversión total en salud en la Argentina lo hacen 4 sistemas solidarios, obras sociales sindicales, que atienden el 38 al 40% de la población. PAMI, que atiende entre el 14 y el 15% de la población. Obras sociales provinciales, que atiende el 12% de la población, y el sistema público hospitalario. La inversión total de salud en la Argentina, el 91-92% lo hacen los sistemas solidarios, 3 de los cuales son de ahorro de salario diferido para la salud de trabajadores activos y pasivos. Y el otro también son de trabajadores porque los pagamos todos con el IVA, porque son aportes tributarios. Ahora resulta que ese sistema, al estar fragmentado, no es casual la fragmentación, el éxito del neoliberalismo y del enemigo de la fragmentación, permite el saqueo. En vez de tener una programación, una diagramación, una planificación estratégica de esos recursos, de los cuales solamente llegan entre 20 y 30 a la prestación de cada 100 pesos, entre 20 y 30 pesos cada 100, está saqueado. Está como una caramelera donde todo el mundo pasa y se lleva un pedazo, está saqueado. El 31% de esos recursos se los lleva el medicamento, por eso hablábamos del medicamento antes, lo que nosotros llamamos la medicalización, la cultura del medicamento. Hoy para vivir hay que tomar algo. Si se muere alguien hay que tomar algo para no estar triste. Si se casa la nena hay que tomar algo para no alegrarse demasiado. Si quiere tener relaciones sexuales hay que tomar algo para tener relaciones sexuales. Si quiere dormir tiene que tomar algo para dormir, y si quiere ir de cuerpo tiene que tomar un yogur con algo de medicamento. Es una barbaridad. No me digan. Y hemos naturalizado eso. Con un drama. Y ahora viene el drama. Que es la iatrogenia medicamentosa, que es la enfermedad producida por los medicamentos que impacta en un 9% en el segundo nivel de internación. Fíjense ustedes. Y ahí viene la pregunta sobre la producción pública de medicamentos. Juan, ¿te das cuenta que llego al barrio siempre? Porque la producción pública de medicamentos nosotros la dinamizamos a partir, obviamente, de la experiencia de Carrillo, que puso en marcha la empresa de medicamentos estatales que se llamaba Emesta, entre otras cosas que puso en marcha. Les recomiendo un libro, La Guerra Psicológica, de Ramón Carrillo, donde anticipa la guerra de quinta generación en 3 charlas en la Escuela Nacional de Guerra. Impresionante. Yo acabo de hacer el prólogo de ese libro que escribe Osvaldo Vergara Bertiche, que reproduce ese. Fíjense ustedes. La primera higiene y seguridad en el trabajo, aquello que tenía que ver con la protección de los trabajadores. Bueno, esto es innegable, pero hablando de la producción pública de medicamentos, a partir del EMESTA se empieza a producir en la Argentina hasta medicamentos esenciales, que son las materias primas, hasta los años 70, que vienen los Chicago Boys y nos dicen, ¿se acuerdan de esa frase? Es lo mismo producir caramelos caseros. ¿Para qué los vamos a producir si los podemos comprar afuera?
perdemos la producción de materia prima. Hoy 600 millones de latinoamericanos no tenemos soberanía sanitaria porque toda la materia prima viene de la India o de China. Nosotros con el UNASUR, desde Defensa, habíamos propuesto en el año 2013 con la aprobación de los presidentes, volver a producir materia prima en el país, se aprobó y a través del Instituto de Salud del UNASUR empezamos ese trabajo, así que casualmente, no por nada, Steven Bannon forma el Grupo de Lima con Almagro y Lenín Moreno para destruir el UNASUR. ¿Se dan cuenta por qué la geopolítica es la que nos incluye en cada acto de nuestra propia decisión política? Pero nosotros insistimos con esto y en el año 2007 con Daniel Goyán y otros compañeros, con alguien que ya no está, con Silvestre Beñi, mi compañero y amigo rosarino, radical, el creador del grupo Radical Forja se llama, creo que hoy conduce Gustavo López, que fue viceministro de Salud. Creamos, yo estaba en ese momento puse en marcha varios laboratorios, entre ellos el Laboratorio Puntano, el Laboratorio San Rafael, el Laboratorio de Tucumán. Después me hice cargo del tema de la Fuerza Armada y fracasé porque no logré perforar el Estado Mayor Conjunto, que no quiso desprenderse. Yo pensaba hacer una empresa autárquica. Igual algo lo modificamos porque le modificamos la obra social. Hicimos de las 3 Fuerzas Armadas una sola obra social que se llama OSFA, pero indudablemente esta es una lucha difícil. Pero lo que les quiero decir con esto es que pusimos en marcha la RELAP, que fue la red de laboratorios públicos. Esa red de laboratorios públicos fue política. Fue política. O sea, la hicimos desde la política, juntando las cabezas de todos los laboratorios. ¿Por qué? Porque cada laboratorio tiene dependencias diferentes. Por ejemplo, el LIF de Santa Fe tiene dependencia provincial presupuestaria. El LEN de Rosario tiene dependencia municipal. La Formet de Formosa tiene dependencia provincial. Misiones tiene dependencia provincial. El Hemoderivados de Córdoba, que es quizás la más importante, depende de la universidad. Laboratorio Puntanos era provincial pero autárquica, la hicimos autárquica, no dependía del gobierno, se autofinanciaba, vendía al exterior, hasta a Perú le vendimos los anteproyectos de transferencia de tecnología. O sea que todo esto se puso en marcha desde la política, aún estando Néstor vivo, y lo tomó y lo congeló, llevándolo al Ministerio de Salud Graciela Ocaña. Hay que decirlo, porque si no lo decimos, no nos vamos a pisar el turbante, de que fue ministra de Salud de nuestro gobierno. Yo la verdad es que tuve que hacer un esfuerzo grande, ¿vio? Tuve que hacer un esfuerzo grande de ver a esta muchacha de ministra de Salud de nuestro gobierno. Bueno, pero uno sabe que los procesos históricos los construyen los pueblos. Como dice Benedetti en ese viejo poema que cantaba Citarrosa, a nosotros que nos gusta un poco la noche y el canto, decían: nada hay más lento que un pueblo construyendo la historia. ¿No es cierto, Edgardo? Bueno, sí, claro. Nos falta la guitarra acá solamente. Bueno, la producción pública de medicamentos, nosotros entonces la impulsamos con Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno y sacamos la ley 26688 de producción pública de medicamentos. 26688. Después, el compañero ministro que había reemplazado a esta muchacha tampoco daba, hoy es gobernador, tampoco daba demasiada seguridad y la congeló. Así que hicimos otra maniobra y sacamos una ley que vendría a ser la reglamentación de la 26688, que es la ley de la ANLAP, de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, con una estrategia, porque siempre planteamos una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Miren, en el país hay 6,5 millones, 7, de enfermos crónicos de enfermedades no transmisibles. Les nombro 4 para no... hipertensos, diabéticos, renales y cardiópatas. No les nombro más para poner un... porque si no podría nombrarle 15. Pero esos 4. La idea de la producción pública de medicamentos, ¿cuál es?
de entregar a esos 6, 7 millones de personas, compatriotas, el medicamento gratis, apoyados en el programa Remedial, que ya tenemos la logística del programa Remedial para entregar esos medicamentos. ¿Cuál sería el objetivo? Primer objetivo, por supuesto, entregar el medicamento gratis. Segundo objetivo, controlar la adhesión al tratamiento, que es algo fundamental desde el punto de vista de la prevención. Si yo le entrego el medicamento a Edgardo y es hipertenso, le tomo la presión cuando se lo entrego y verifico cómo está su presión. Y si es diabético, Juan, le entrego la metformina y le controlo la diabetes. Mire qué sencillo. Con esto evitamos las complicaciones de 7 millones de personas que van al accidente cerebrovascular, van a la insuficiencia renal, van a la amputación, van a la ceguera, van al stent, van a la isquemia de miocardio. ¿Se dan cuenta? Eso es carrillismo. Y eso es atención primaria a la salud. Esta es la idea central de la producción pública de medicamentos. Pero para hacer eso, no podemos tener laboratorios. Por ejemplo, Puntano tenía 30 medicamentos en 3 líneas de producción. 2 líneas de generales, 1 línea de beta-lactámicos. Beta-lactámicos son los antibióticos. Ahora, si yo produzco en 2 líneas 30 medicamentos, 15 en cada una, estoy perdiendo casi 15 días de producción. Porque cuando saco ibuprofeno y pongo metformina, tengo que esterilizar la línea. Me lleva un día de trabajo. En vez, si yo tengo una programación, diagramación y planificación estratégica de 7 millones de enfermos, puedo poner en línea los laboratorios para producción continua de 24 horas, sin cambiar el medicamento. Entonces el laboratorio Puntano en cada línea me produce un medicamento. El LIF en 4 líneas me produce 4 medicamentos. La Formé me produce 2 medicamentos. Cada uno Entonces no hay cambio, no se pierden días de producción y podemos abastecer absolutamente a los hospitales y a todos aquellos, incluso sectores de la seguridad social que lo requieran. Pero para esto hay que tener una planificación, que todavía no la pudimos hacer. Esto todavía no funciona. Pero lo otro, como bien dice la compañera el compañero que pregunta, es que tenemos que ser empresa testigo de precios, porque hoy el Ministerio de Salud no maneja el precio de los medicamentos, lo maneja el Ministerio de Economía y no tiene la estructura de costo y nosotros sí la tenemos. ¿Alguien compró un paracetamol en los últimos días, una tirita de paracetamol? Que me diga el precio, a ver, que lo anote o que se lo diga Juancito. Una tirita de paracetamol. ¿Alguien compró? Nadie le dolió la cabeza, nadie tomó paracetamol. Hace 25 años que tomo paracetamol. 120 pesos, 110 pesos. 120 pesos. Bueno, el precio de costo del paracetamol de 10 comprimidos es menos de 11 pesos. Estoy hablando del blister, terminado. O sea que cuando ese blister va al hospital, se paga 20 pesos por parte del hospital con el 100% de ganancia, 20, 21 pesos. ¿Qué tal? ¿Le gustó? En la farmacia lo pagamos. Esta es la cadena de valor de la industria farmacéutica que arranca del 800 al 900%. Entonces, ¿cómo no va a usar el Ministerio de Salud la estructura de costo? Alguna vez, Kicillof, cuando era ministro, me decía, pero Turco, decime una cosa, ¿cómo hago con los medicamentos importados? Con los medicamentos importados, le agarramos, levantamos el teléfono, le preguntamos a cualquier farmacia de Londres, de Glaxo, a cuánto lo venden en farmacia y por qué acá vale 8 veces más cuando llega a la Argentina. Tan sencillo como eso. No te van a dar Glaxo la estructura de costo, pero sí sabes el precio de farmacia. ¿Se dan cuenta lo que significa esta lucha? Que el medicamento producido en la Argentina por Bagó en Chile vale un 40% menos que lo que vale en la Argentina y se produce acá. Y alguno me dijo alguna vez, por los impuestos. ¿Qué por los impuestos, hermano? Es porque los medicamentos construyen su cadena de valor de acuerdo al mercado. Entonces el mercado es el que determina el valor. El Sofosbuvir, el único medicamento en los últimos 50 años que sirvió para curar una enfermedad, porque siempre la cronifican. Los que les gusta googlear, busquen el doctor Robert, Premio Nobel de Medicina del año 93,
que recibió el premio, dijo: lo recibo con dos sentimientos, uno de alegría por el reconocimiento y uno de profunda depresión. Porque cada vez que estaba llegando a la resolución clínica de una enfermedad, me suspendían el financiamiento. ¿Se dan cuenta de la criminalidad de la industria farmacéutica? El Sofosbuvir se inventa de casualidad. Es un medicamento que cura la hepatitis C. No le voy a contar toda la historia. Lo produce de casualidad un médico egipcio científico que estaba investigando otra cosa, HIV. Y lo produce. Se cura en 90 días. Horror para la industria farmacéutica. Le fueron a comprar la patente. Él dijo: no, la patente es para la humanidad. Como dijo Salk, cuando le fueron a decir si iba a patentar la vacuna, él dijo: no, esto es para la humanidad. Esas cosas tiernas de la vida, como cuando le preguntaron a Miguel Ángel cómo había hecho la piedad, y le dijo: no, yo saqué lo que sobraba, digamos, ¿no? Estas cosas que a uno lo enternecen. Bueno, este muchacho dijo: no, esto para... Había publicado ya en Max Planck, había publicado en la revista de Referato. Los que fueron a verlo le dijeron: no se haga problema, para nosotros la humanidad tiene precio. Así nomás. ¿Cuánto pagaron la patente? Si alguno aproxima, yo le hago un asado cuando levanten la pandemia. 11.200 millones de dólares. No tomé vino, todavía no cené, ¿eh? ¿Quiénes eran los que fueron a comprar la patente? Los dueños de un laboratorio que se llama Gilead, por si alguno quiere googlearlo. No tiene una sola planta productora. Sus dueños son Paul Singer, no sé si lo conocen, el que hizo el juicio a Griesa, titular del fondo de inversión MLN, dueño de ese laboratorio, junto con Donald Rumsfeld, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, principal traficante de armas del mundo y dueño de ¿qué? Del Tamiflu, el medicamento que no sirvió para nada en la gripe aviar N1H1, pero ganó 5.000 millones de dólares, cuando se quedó con todos los campos de anís del mundo. Entonces todo esto, todo este mapa, nos lleva a nosotros, y con esto voy terminando, ahora sí, a decir con mucha fuerza que nosotros, aportando lo que aportamos, teniendo un buen recurso financiero de la salud, no podemos estar en manos de los saqueadores. Por lo tanto, la idea fuerza de esto es que todos los sectores se sienten en la mesa. ¿Qué sectores? Primero los que financian, es decir, todos los que ponemos la plata, las obras sociales sindicales, las provincias, en una mesa. Que hagamos una ley de seguridad social en salud. ¿Para qué? ¿Usted se imagina a Carrefour dejándose manejar por los proveedores? No, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos el 91% del recurso, ¿no vamos a poner nosotros las condiciones de los precios de las prestaciones y de los medicamentos? Obviamente. Entonces, una ley de seguridad social en salud permitiría que el conjunto de la seguridad social y los prestadores estén dentro de un marco regulatorio. El que quiera trabajar en privado, que se vaya a trabajar en privado, pero no forma parte de la seguridad social. Afuera. Y derogar el 446 de la desregulación, lo que sería cada chancho a su rancho. Entonces, la última imagen es: para hacer un sistema de salud que sea viable, hay que dejar de tener las mangueras para afuera y poner las mangueras para adentro, usar la capacidad propia y fortalecer cada uno de los sectores, tanto el sector público hospitalario como los sectores propios efectores, y obviamente tener los formularios terapéuticos necesarios para respetar la epidemiología de nuestro país y no que nos impongan los formularios terapéuticos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ha sido un gusto, no quiero saber más nada con ustedes, así que esto ha sido todo por hoy. Menos mal que venís cansado, Rachid. Pero la adrenalina funciona así. Como dice la madre judía, cuando le dice el hijo en Nueva York, hay un chiste que dice: mamá, ¿te toca una noticia? Sí, me casé, no me diga. Sí, ¿con quién, hijo? Y con una chica africana. Africana, sí, es negra. Ay, no me diga. Sí, estamos esperando un hijo. ¡Un hijo! Sí, estamos esperando un hijo.
Mamá, ¿no te pone contenta? Y sí, dice, ahora corto y me muero. Bueno, es un chiste que nadie lo va a tomar mal desde el punto de vista de las colectividades, pero corto y me muero, siempre lo usaba mi vieja cuando me retaba por la política. Bueno, decía, ¿cómo andás? Porque no me veía nunca, entonces, digo, ando vivo, bueno, entonces ahora corto y me muero. No, Bueno, yo para nada, la verdad es que me cortaste, Juan, no te lo voy a perdonar la vida. No, por favor, que no se malentienda. Tenía para 2 horas más, ¿qué va a hacer? Bueno, ya está, ahora ya está. Sí, no, yo le quería preguntar a Vudú si anda por ahí, si se quiere sumar al fogón. Sé que Sí. Ahí está. Mirá, 2 cosas. Primero que pocas ganas de que pare de hablar, Jorge. ¿Qué haces, Amado? ¿Qué decís? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo Pero estás, segundo, viejo? tengo una gran desilusión porque me estaba tomando un vino mientras te escuchaba y nosotros pensamos que te invitábamos a hablar de salud, de la pandemia, y viniste acá a hablar de soberanía, Obvio. porque, claro, así como vos recordaste eso de caramelos o tanques, era mantequilla o tanques en los libros de economía, caramelos o acero. Cero, Sí, claro. para mí lo va a hacer. Bueno. Exactamente. Yo te haría retruco con que cada una de las cuestiones de la vida de una sociedad se pueden hacer en términos de soberanía o de colonialismo. Sí. Y cuando una cuestión tan relevante como la salud se convierte un bien en una mercancía, porque no es lo mismo un bien que una mercancía, ¿no? Obvio. Y hemos tendido a naturalizar bienes y servicios. Lo veo a Ricardo ahí y me dan ganas de interactuar con este tema, porque los libros de... Te controla, Ricardo, Amado. No, Amado me te encanta. supervisa. Se habla de bienes y servicios, pero en realidad quieren decir mercancías, no quieren decir bienes y servicios, porque te enseñan que cuando hay un problema en la sociedad es porque falta un mercado. Y así llegamos a la ridiculez del mercado del calentamiento global, de los famosos bonos verdes, del protocolo de Kioto, etcétera, etcétera. Pero claro, es tan delirante todo que olvidamos que en el medio convirtieron en una mercancía el sistema de salud. Y vos nos viniste a sacudir un poco para que recordemos eso, como tantas otras cuestiones que han convertido en mercancía y no debieran serlo. Para mí, si me apurás, hasta la vivienda. Obviamente. Porque en la cuestión de las sociedades, en la cuestión de la desigualdad, el tema de la tierra es un tema central, ¿no? Y lo que era la reforma agraria hace 50 años, hoy es el tema de la reforma de la tierra periurbana, quizá tan central como el de la reforma agraria, donde un tipo tiene 1 hectárea y el Estado llega con luz, gas, ruta, transporte y pasa a valer 100 veces lo que valía esa hectárea. Y claro, es un gran inversor, son exitosos. Pero en realidad el éxito fue de la sociedad que llevó hasta ahí, a través del Estado, los servicios. Entonces no tendría por qué apropiarse un solo exitoso de todo ese esfuerzo del éxito de una comunidad. Y esto nos manda derechito a otro tema de soberanía, que son los servicios públicos. Claro. Derechos humanos. Pero claramente, porque además yo estoy convencido que se ha convertido en mecanismos de extracción de valor de la sociedad. Las sociedades se rompen el alma trabajando y 4 vivos se los llevan a través de las tarifas o de la tasa de interés. Y otra cosa que dijiste que a mí me interesa sobremanera, y vos dijiste que no está bueno que los avances científicos, si no son para la mejora del pueblo, no tienen ningún sentido. Y yo te diría que esto excede al sistema de salud. Yo te diría que reforzando lo que vos decís, ¿no? Que todas las tecnologías, los avances tecnológicos, no pueden ser apropiados por 4 o 5, porque si no es mejor, pareciera para la sociedad, no tener tecnología.
si no puede ser para el conjunto de la sociedad los avances tecnológicos. Entonces, este otro tema que tocaste medio de refilón me parece central, ¿no? Cuando la tecnología avanza tanto, tienen que cambiar las instituciones. Así es. Y esta tecnología de hoy da para que tengamos una jornada laboral de 4 horas. Sin embargo, en televisión nos dicen que el problema de la sociedad son las leyes laborales. Como si las laburantes y los laburantes estuvieran explotando a los pobres empresarios. Así que es un tema también de mucha profundidad para mí el que trajiste de tecnología y sociedad. Y esto que contabas, yo me estaba tomando el vino, que vos, Qué suerte, mientras contabas el tema de los remedios y las patologías y cómo se prescriben, claro, es un tema en el sistema de salud central. Pero te diría que se aparece mucho a la obsolescencia programada en todos los bienes y servicios. ¿No es cierto? La última cámara que te va a sacar la arruga, a los que ya tenemos bastantes arrugas del costado de los ojos, cuando nos servía 5 cámaras para atrás, nos servían bárbaro para sacar las fotos familiares. Sin embargo, tenés que tener el último celular porque si no estás fuera de la discusión, ¿no? Y si las sociedades se avivan, bueno, le cambian el sistema operativo. O simplemente el conector del cargador. Totalmente, totalmente. Y esto es lo que pasa con el sistema de salud que vos explicabas tan claramente, tan claramente. Entonces, lo que tenemos que ver, me parece a mí, en todas estas cuestiones que nos compartiste y que yo agradezco infinitamente, y veía los comentarios de las compañeras en el chat muy felices, cosa que nos pone re felices a los que coordinamos estos encuentros, que hay un plan neocolonial o tardocolonial o como quieran llamarlo. Una discusión también con Raúl Zaffaroni siempre dando vueltas si es neocolonial, tardocolonial o qué es. Pero en definitiva es alguna forma de colonialismo. Y te diría que es el peor de todos porque hace creer al colonizado que le recontra conviene esa situación. Es como este dicho, las empresas dan trabajo. ¿Cómo dan trabajo? Las empresas hacen su rentabilidad del trabajo, no dan nada. Lo que dan es desastre a las sociedades muchas veces. Porque encima hay que agradecerles porque dan trabajo. Bueno, en el sector salud esto es central, ¿no? Es central. Y así que agradecerte un montón. Queda tiempo para que hablen otras compañeras y compañeros. Lo único que quiero agregar, al margen de lo que veníamos charlando vinculado al sistema de salud, es que una cuestión, no sé cómo les va a caer, pero me parece que tenemos que reflexionar nosotros y nuestros medios de hablar tanto de Macri, la interna del PRO y el no sé qué. Me parece que estamos cayendo en una trampa descomunal. Y además de ponernos contentos cuando se pelean. Ellos están programando una interna para fortalecer su espacio. Es todo un circo. Entonces, parece que de algún lado se agita esta gracia de la fragmentación del PRO y la pelea entre fulano y mengano, que es mentira. Se van a ordenar saludo 1, saludo 2. Y si algún distraído se quiere desordenar, lo van a ordenar. Y no hace falta que sea del PRO, del radicalismo, lo van a ordenar de otros lugares. ¿O qué se creen que está haciendo Vidal con Almagro? Porque no solo fue a Estados Unidos, fue a sacarse la foto con Almagro. Entonces me parece que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Hay que terminar de hablar de esta gente y, ¿cómo podemos contradecir las boludeces que dicen?
Me parece que nos tenemos que concentrar en lo nuestro, fortalecer nuestro espacio y darle para adelante porque vienen tiempos difíciles. Y como decía Miguel Abuelo, vienen tiempos difíciles, amar es urgente. Qué bueno. Gracias, Amado. Ricardo, ¿te querés sumar? Sí, algo muy breve. Hola, Primero, Ricardo, ¿cómo estás? ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué decís? Primero, agradecerte enormemente la cantidad de conocimientos y de vinculaciones entre distintos temas que has establecido, que da para muchísimo, pero sobre todo agradecerte otra cosa, que es, así como uno esto lo puede pensar diciendo, la flauta, cuántas cosas que faltan, hay que decir que de lo que vos dijiste sale que hay enormes posibilidades de hacer muchísimas cosas, o sea, es un tesoro abierto de iniciativas, de propuestas, de posibilidades para que nuestro país esté muchísimo, pero muchísimo mejor que lo que está ahora. Y eso es valioso porque nosotros tenemos que ir construyendo una especie de programa de la Revolución Nacional. Y me parece que ahí está ese enorme aporte que vos haces y aparte con la alegría y con la potencia que lo haces. La verdad que enormemente agradecido por eso. Sí, por eso yo, si ustedes me permiten, mientras hablaba vos y hablaba Amado, pensaba que yo lo mencioné por ahí, que nos dicen subdesarrollados, nos dicen periféricos. ¿Periféricos de qué centro? Nosotros tenemos un mandato de gestar justamente en los tiempos que vienen, que van a ser nuevos jugadores porque van a estar travestidos, un modelo social, solidario, biocéntrico, que vuelva a enamorar a los hombres y la naturaleza. Hay que combatir el calentamiento global, el extractivismo, hay que pensar nuevamente con esa mentalidad que llamamos americana, mestiza, morena, criolla, profunda, que es la de los pensadores de Patria Grande, la del siglo XIX, la de Vallejo, la de Martí, la de Rodó, la de Mariátegui, eso, que es la síntesis de nuestra identidad, que es patria, nuestra identidad es patria, que es padre enterrado, que es memoria oral, que es... Entonces, ¿qué hace el colonialismo que planteaba Amado? Que justamente acabo de hacer un artículo siempre el colonialismo borra la memoria, diluye la identidad y entierra los conocimientos. Esto es lo que hace el colonialismo. Saquemos los billetes que tenemos en los bolsillos y nos vamos a dar cuenta, pueden ser de Tailandia, de Filipinas. ¿Por qué? Porque el colonialismo hace eso, despersonaliza, saca la identidad, y entonces nosotros cuando hablamos de patria estamos hablando de ese sincretismo de nuestras culturas en identidad permanente, que va de los pueblos originarios a los negros, a los zambos, a los mulatos, a los criollos, a todas las corrientes migratorias, porque esta es una identidad en construcción, y nosotros tenemos que fortalecer eso si queremos tener esto que vos decís que también ha sido borrado del mapa del lenguaje, que es un proceso de liberación nacional de patria, matria grande, porque la matria también existe, que es la madre naturaleza que nos da de comer y nos da el agua dulce, que ya quiere cotizarse en los mercados futuros en Chicago, ¿no es cierto, Amado? Bueno, yo quería usar 15 segundos para no decir nada, porque yo creo que está todo dicho. Pero quería contar una intimidad. La reunión esta, con la presencia central de Jorge Rachid, se debe a una idea de Juan Valerga. Nada más, eso quería decir. Le suspendimos el descanso a Jorge. Pero hay que agradecer que Jorge haya estado cansado, ¿no? Sí, menos mal que estoy cansado. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes. Creo que... Jorge, sí. no te pensé que con esto nos arreglás, ¿eh? Claro. Y no te creas que no te va a costar un vino, vos. No te creas que te vas a llegar gratis. Eso siempre va a haber. Sí, Jorge, pero nosotros no tomamos vino. No, nosotros no tomamos. Ni Amado, ni vos, ni yo. No tomamos, lo colamos. Sí, escuchamos. Claro.
de calidad diversa según la época que nos toque. Por eso hay que volver a Kush, del estar situado, a ese Kush maravilloso que dice que el mundo de los objetos que vos referías, Amado, es el mundo del infinito capitalista, que es el mundo que no tiene fin. Siempre va a querer más, nunca va a respetar al hombre, siempre lo va a enterrar, y el estar situado, y hay una frase muy linda que los quiero dejar de Kush y de la epistemología de la periferia de Fermín Chávez, pero Kush decía una frase hermosa, decía, en los toldos nació Eva Perón, y decía, el sujeto de la frase es Eva Perón, pero la subjetividad de Eva Perón es de los toldos, los primeros 10 años de vida donde se inscribe la memoria de las personas. Es maravilloso. Yo creo que hay que leerlo a Kush, hay que leerlo más a Kush, hay que recuperar a nuestros filósofos, y me parece que esto... Acaba de salir un libro muy lindo de Ana Zagari, una compilación muy linda sobre el tema Kush, que yo les recomiendo profundamente. Así que, bueno, qué sé yo. Sigamos hablando. Pasa la data, Jorge. Pasa la data. Sikus, Ana Zagari, compilación de Kush, y hay otro libro muy bueno que estoy terminando ahora, que se llama de Enrique del Percio, otro intelectual nuestro, muy bueno, que habla de la ineludible fraternidad, que es Enrique del Percio, Conflicto, Poder y Deseo, sobre cómo son los antagonismos, y habla de todo esto que decía Amado, y me parece que nosotros tenemos que ser capaces de fortalecer nuestra identidad. Tenemos una identidad fuerte, y esa identidad se fortalece en la lucha. Ellos creen que la lucha es la eliminación del otro. Nosotros creemos que la lucha es vencer su resistencia, que es diferente. Lo hacemos con más amor, lo hacemos con más... Hoy, mientras ellos despiden gente, Techín, nosotros fuimos a cuidar la vida. Son cómo se para cada uno frente a la pandemia, a una guerra que ha tenido demasiados desertores. Y el pueblo no va a olvidar los desertores, porque hay demasiados mártires en los trabajadores de la salud, en los docentes, en los trabajadores sociales, en los trabajadores esenciales que han muerto para que todos vivamos. Pero los que han desertado, yo les puedo decir que el pueblo no se va a olvidar de los que han desertado, porque son traidores a la patria. Esos no son adversarios, son traidores a la patria. Bueno, muchachos, nos vemos. Seguimos tomando vino y charlando. Gracias, Jorge. Bueno, gracias, Jorge, gracias. Un abrazo grande. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes, son muy generosos. Yo particularmente quería agradecerte no solo por el agradecimiento personal que hizo Edgardo, sino por haber disfrutado de esta charla, que para mí fue una charla que sacude el espíritu de lucha, un espíritu de lucha que nunca termina. Y que a la vez nos permitió compartir contigo un militante que no solo pone el cuerpo con las palabras, sino día a día enfrentando una circunstancia por demás compleja. Yo no tengo nada más que agregar. La verdad es que nos mentiste, dijiste que estabas cansado, pero bueno, podemos seguir hasta las 2, 3 de la mañana. Pero bueno, la verdad es que nada más. Saludarlos a todos, agradecerte, Jorge, invitarte. Esta es tu casa virtual, cuando gustes estás desde ya invitadísimo. Perdón, Pablo, no sé si querías, no quiero desentonar, Pablo, me olvidé de darte. Sí, pero estamos muy al borde. ¿Cómo estás, Pablito? Jorge? No te había visto, Pablito, ¿cómo andás? Nada, en primer lugar destacar, ¿no? Agradecerte, Jorge, esta extraordinaria charla que diste hoy a la noche. La verdad que es un gran placer escucharte siempre. Pero no quería agregar un pequeño comentario sobre el tema de la tecnología, a la que aludió Amado sobre todo, y vos también desde ya, por supuesto. Y es lo siguiente, que los pueblos no tienen dificultades para crear. En general son todos muy creativos. Y por otro lado, el sector público siempre ha sido el responsable de los grandes desarrollos y de los grandes inventos, para decirlo de una manera. El problema de nuestras sociedades es que la distribución es inequitativa. Nosotros tenemos un problema de la distribución de la riqueza que genera el pueblo. Mejor dicho, de la apropiación indiscriminada de determinados factores de poder de esa generación de riqueza.
Y nada, el ejemplo que me pareció oportuno de mencionar es que en la Argentina perfectamente tenemos la posibilidad de desarrollar una vacuna propia, ¿no? Más aún hay proyectos que están en curso. Y Pablo, tres proyectos, sí. Ya está terminando la fase clínica, ¿eh? Claro, pero ahí hay un señor que participa de esos proyectos y que tiene un rol muy importante, que es un señor que todos conocemos que se dice llamar CONICET, que es el Estado Nacional, que es el que aporta la proporción más significativa para que estos desarrollos tecnológicos y científicos sean posibles. Pero siempre terminamos buscando alguna empresa que finalmente se hará cargo no solamente de producir, sino además de eso de apropiarse de la renta que va a generar este tipo de descubrimientos. No es el caso solo de Argentina, ¿no es cierto? En el mundo entero, el sector público, el Estado, es el principal desarrollador y generador de innovaciones y de lo que conocemos como inventos. Después van al circuito de la distribución de la riqueza que generan, que como sabemos es absolutamente inequitativo. Argentina no tiene un problema de inteligencia, no tiene un problema de capacidades, no tiene un problema de población, solo tiene un problema central en cómo se distribuye el resultado del esfuerzo. Lo que crea la sociedad es de una manera desvergonzada, apropiada por sectores oligárquicos que han generado los mecanismos para poder quedarse con el fruto del esfuerzo social. Eso, y muchas gracias, y gracias Jorge de nuevo. Gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias ahora sí a todos y a todas por compartir la verdad, un encuentro espectacular, así que bueno, saludarlo nuevamente a Jorge y a todos los que han participado en la charla de hoy, y bueno, será hasta la próxima, compañeros.